Muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con los temas de la tercera unidad. El día de hoy vamos a hablar de la integral definida. Hemos estado resolviendo integrales indefinidas. Vamos a ver a qué se refiere la expresión de integral definida o definir lo que es una integral definida. Entonces, si tenemos una función f de x tal que f de x tiene una antiderivada, la que representamos por una letra mayúscula, y tanto f de x como su antiderivada están definidas para cualquier número del intervalo a b. Entonces, la integral definida de f de x de o desde x igual a hasta x igual b, denotada por la integral desde a hasta b en el extremo inferior del signo de integración colocamos al número a, y en el extremo superior del signo de integral colocamos el extremo superior del intervalo. De f de x se define por la integral desde a hasta b de f de x, y esto es igual a la antiderivada de f de x desde a hasta b, es decir, que evaluaremos la antiderivada en el extremo superior del intervalo y le restaremos la antiderivada evaluada en el extremo inferior del intervalo. A esto se le conoce como el teorema fundamental del cálculo. La notación antiderivada de f de x desde a hasta b indica que la antiderivada primero debe evaluarse en b y luego evaluarse en a. Y la integral definida es la diferencia de ambos valores. Esto es f de b menos f de a. Los números a y b se denominan límites de integración. A es el límite inferior del intervalo y b es el límite superior del intervalo. El límite inferior sería el valor que está más a la izquierda en la recta numérica, y el límite superior es el valor que estaría más a la derecha en la recta numérica. Bien, la integral definida nos sirve para determinar áreas que pueden estar delimitadas bajo el gráfico de una función, sobre el gráfico de una función o entre dos funciones. Entonces, vamos a definir tres formas de determinar áreas empleando el teorema fundamental del cálculo. Sea f de x una función no negativa. Cuando nos referimos a una función no negativa, nos referimos a una función que está o que su gráfico está sobre el eje x. Y sean x igual a y x igual b, dos rectas verticales donde a es menor que b.
Entonces, el área de la región limitada por la función f de x, el eje x y las rectas verticales a y b está dada por la integral definida desde a hasta b de f de x. Y la respuesta debe ser expresada en unidades cuadradas. Aquí nos estamos refiriendo al cálculo de un área bajo la curva. Pues tenemos a la función, debajo de la función y entre la función y el eje X está el área que queremos delimitar y también está delimitada por las rectas verticales A y B. Y es bajo la curva porque la curva está sobre el área que queremos determinar. Es decir, esta área está bajo esa curva. Bien, si f de x es una función negativa, es decir, es una función cuyo trazo del gráfico está por debajo del eje X y sean X igual A y X igual B, dos rectas verticales, igual que en el anterior, A es menor que B. Entonces, el área de la región limitada por la función el eje X y las rectas A y B está dada por, y mire que aquí se antepone un signo negativo a la integral desde A hasta B de f de x y la respuesta siempre dada en unidades cuadradas. Ahora, siempre que determinamos áreas donde las funciones o el trazo de la función está debajo del eje X, entonces le anteponemos un signo negativo, puesto que la función es una función negativa. Entonces, aquí nos estamos refiriendo a un área sobre la curva, porque tenemos a la función y el área delimitada está sobre esa curva y entre la curva, el eje X y las verticales A y B. Podría darse el caso que una función tenga partes que estén por debajo del eje X y partes que estén sobre el eje X. Entonces, por ejemplo, en la figura siguiente tenemos esta curva donde existen intervalos donde el gráfico de la función está por encima del eje X e intervalos donde el gráfico de la función está por debajo del eje X. Entonces, para determinar el área sombreada en este caso, vamos a tener que determinar las áreas entre cada uno de esos intervalos y luego sumarlas. Es decir, vamos a determinar el área de la región en el intervalo
desde A hasta B, luego en el intervalo de B hasta C y luego el intervalo entre C y D y luego sumarlos. En el caso del intervalo entre B y C, como es un área sobre la curva, recuerde que tenemos que anteponerle el signo negativo. Es por eso que aquí yo dije que tenemos que sumar todas estas áreas. Pero recuerde que el signo negativo es únicamente para corregir el hecho de que estamos calculando el área de una función negativa. Entonces el área nos daría negativa y al multiplicarlo por este signo negativo nos quedaría positiva, es decir, nos quedaría sumando. Entonces tendríamos el área desde A hasta B de f de x, es decir, la integral desde A hasta B de f de x diferencial de x, menos la integral desde B hasta C, es decir, el signo menos es donde el área está sobre la curva, donde el trazo de la gráfica va por debajo del eje X. Y a esto le sumaremos la integral desde C hasta D de f de x de x. Bien, también podemos tener o podemos calcular el área de la región limitada por dos curvas. Entonces, ahora veamos el área de una región limitada por las curvas y igual a f de x y y igual a g de x. Y sean A y B las abscisas, es decir, los valores de x donde ambas curvas se encuentran o se interceptan. Considere además que en todo punto del intervalo AB se cumple que g de x es menor que f de x. Es decir, que el trazo de f de x iría por arriba del trazo de g de x. Entonces, el área de dicha región se determinaría integrando desde A hasta B a la resta de f de x menos g de x. Dicho de una forma más sencilla, vamos a integrar desde A hasta B la resta de la función superior menos la función inferior. Aquí se define el área de la región limitada por dos curvas, en la cual el área queda totalmente encerrada por ambas curvas. Podría darse el caso de algún tipo de ejercicio donde el área no queda encerrada totalmente por las curvas. Es decir, que el área está delimitada por las curvas, pero también por las rectas verticales A y B. ¿Cuál sería la diferencia en el cálculo del área? La diferencia es que en el caso de el área encerrada totalmente por ambas curvas,
nosotros tenemos que calcular los valores de las abscisas, es decir, los valores de A y B. Es decir, tenemos que calcular los extremos del intervalo, para lo cual tendríamos que igualar las funciones. En el caso de que el área no quede encerrada totalmente por las curvas, tendríamos que definir o tendrían que proporcionarnos el intervalo de integración, es decir, tendrían que proporcionarlo los valores de A y B. Bien, veamos un ejemplo. Vamos a determinar el área de la región limitada por la curva y igual a x cuadrado, el eje x y las rectas verticales, x igual 1 y x igual 2. Entonces, para determinar el área de la región, primero vamos a graficar la función. Vamos a usar un plano cartesiano diferente. Bien, la función x cuadrado es, digamos, muy conocida por todos. Es una parábola cuyo origen o cuyo vértice, perdón, está en el origen. Permítanme, voy a traer un... otro plano cartesiano. Este está un poco mejor. Bien, entonces x cuadrado es una parábola. Sabemos que cuando x vale 1, y vale 1, que cuando x vale 2,
y vale 4. Y que cuando x vale 3, y vale 9. Por aquí quedaría. Aquí. 3,9. Entonces, el gráfico de la función es algo más o menos así. Entonces, dice que también está limitada por las curvas, perdón, por las rectas verticales, x igual a 1, y x igual a 2. Entonces, aquí se forma, se delimita el área de una región. Entonces, de acuerdo al teorema fundamental del cálculo, y esto sería un área bajo la curva, pues tenemos esta número 1, es una función no negativa, está sobre el eje X. Y entonces tenemos a la función y el área está debajo de el gráfico de la función y entre la función, el eje X y esas rectas verticales. Entonces, de acuerdo con el teorema fundamental del cálculo, esta área se determina evaluando la integral definida desde 1 hasta 2 de x cuadrado. Sabemos que la antiderivada de x cuadrado es un tercio de x al cubo, y esto de acuerdo siempre al teorema fundamental del cálculo. Evaluado de 1 a 2. Y esto implica que vamos a evaluar a la antiderivada primero con el extremo superior del intervalo, en este caso 2, y que a esto le vamos a restar la misma antiderivada evaluada en el extremo inferior del intervalo. Entonces ahí tendríamos 2 al cubo, que es 8 por un tercio. 8 tercios menos un tercio da como resultado 7 tercios de unidades cuadradas. Ahora bien, ¿por qué razón eh, la
antiderivada, perdón, ¿por qué razón el área sobre la curva se obtiene por una integral definida a la cual se le antepone un signo negativo? Entonces, vamos a determinar un área sobre la curva. Y para ello vamos a emplear una función que digamos es el espejo de x cuadrado. Lo único que en este caso es una función negativa. Y me refiero a la función y igual a menos x cuadrado. Entonces, vamos a dibujar el área de la región limitada por y igual a menos x cuadrado, el eje x y las rectas igual x igual 1 y x igual 2. Entonces, básicamente menos x cuadrado es una parábola con vértice en el origen también y que la diferencia es que es cóncava hacia abajo. Entonces, podemos observar que las funciones son simétricas. Entonces, el área debería de ser exactamente la misma, o el cálculo del área debería de dar exactamente el mismo valor. Entonces, de acuerdo a lo que establecimos para determinar esa área, básicamente estoy multiplicando por menos 1 la integral definida desde A hasta B. Bueno, en este caso, desde 1 hasta 2 de menos x cuadrado. La antiderivada de menos x cuadrado es menos un tercio de x al cubo. Y esto evaluado desde 1 a 2. Básicamente podríamos multiplicar el signo negativo y tener un tercio de x al cubo positivo, pero eso lo vamos a realizar hasta el final para analizar la razón por la cual es que se utiliza
ese signo negativo. Entonces, vamos a evaluar la antiderivada en el extremo superior del intervalo. Y a eso le vamos a restar la antiderivada evaluada en el extremo inferior del intervalo. Entonces tendríamos aquí, esto sería menos 8 tercios. Y aquí quedaría más un tercio, porque menos por menos da más un tercio, menos 8 tercios, más un tercio es menos 7 tercios. Y la razón de anteponerle este signo negativo es que cuando la función es negativa, el resultado nos va a dar un número negativo. Pero como las áreas no pueden ser negativas, entonces se agrega como un factor de corrección el -1. Y entonces ahora tenemos que el área es 7 tercios de unidades cuadradas. Voy a cambiar la gráfica por una que se mire mejor. Bien, veamos otro ejemplo. En este caso, tenemos esta función, 3x cuadrado más 5x más 2, otra parábola que intercepta en y igual 2, que quedaría por ahí, y que tiene su vértice en vértice, creo que está en -1. Bueno, entonces se nos pide determinar el área de la región limitada por esta curva.
y igual a 3x cuadrado más 5x más 2. Bueno, el vértice está en 5/6. Okay. Entonces, para graficar, usted encuentra el vértice, interceptos, le da valores y luego traza la parábola. Entonces, de acuerdo al teorema fundamental del cálculo, para determinar el área de la región limitada por la función, el eje X y las rectas X igual 1 y X igual 5. Vamos a evaluar la integral definida desde 1 hasta 5 de 3x cuadrado más 5x más 2. La antiderivada de 3x cuadrado es 3x a la 3 sobre 3, es decir, x al cubo. La antiderivada de 5x es 5x a la 2 sobre 2, 5 medios de x cuadrado, y la antiderivada de 2 2x. Y esto lo vamos a evaluar de 1 a 5. Esto implica que vamos a evaluar nuestra antiderivada primero con el extremo superior del intervalo, es decir, con 5. Y a esto le restaremos la antiderivada evaluada en el extremo inferior del intervalo. Luego realizamos los cálculos aritméticos. 5 al cubo es 125. Y luego aquí tendríamos 5 al cuadrado es 25 por 5, 125. 125 medios. Y 125 menos 125 o más 125 medios, como en cada unidad hay 2 medios. Entonces, en 125 tendríamos 250 medios, más 125 medios son 375 medios. Y aquí en 10 hay 20 medios. Entonces, tendríamos 395 medios. Y esto le vamos a restar. En 1 hay 2 medios. 2 medios más 5 medios son 7 medios. Y en 2 unidades hay 4 medios. 7 medios más 4 medios, 11 medios.
Esto nos daría como resultado 384 medios, es decir, 192 unidades cuadradas. Bien, veamos un ejemplo más. Tenemos esta función, 1 menos raíz de x. El dominio de esta función es desde 0 a más infinito. Recuerde que esta función no estaría definida para valores menores que 0. Entonces, si le damos valor de 0 a x, y valdría 1. Luego, si le damos valor de 1 a x, y vale 0. Luego, si para que nos queden raíces exactas, si x vale 4, entonces tendríamos raíz de 4 es 2, 1 menos 2 es menos 1. Y luego, si x vale 9, raíz de 9 es 3, 1 menos 3 es menos 2. Y entonces, gráfico de esta función sería más o menos así. Y las rectas verticales, 1 y x igual 1, x igual 9. Ese sería el área de la región. Vamos a cambiar esa gráfica por algo que se mire mejor. Bien, entonces, para determinar el área de esa región, tenemos que analizar el hecho de que esta área es un área sobre la curva y que desde menos 1 hasta más infinito, esta función se vuelve negativa, puesto que su trazo está bajo el eje X, aunque tenemos una pequeña parte que está sobre el eje X. El área de la región a encontrar es un área que está sobre la curva, es decir, donde el gráfico de la función es negativo o está bajo el eje X. Entonces, para calcular esa área, vamos
vamos a tener que agregarle un signo negativo y vamos a evaluar la integral desde 1 hasta 9 de 1 menos x a un medio. La antiderivada de 1 es x. Y la antiderivada de x a la 1 medio es x a la 3 medios sobre 3 medios, es decir, 2 tercios de x a la 3 medios de 1 hasta 9. Ahora, este signo negativo podríamos multiplicarlo por todo lo que está dentro del paréntesis. Y esto nos daría como resultado 2 tercios de x a la 3 medios menos x. Siempre derivado desde 1 hasta 9. Entonces el área de la región está dada por la antiderivada evaluada en el extremo superior del intervalo, es decir, evaluada en 9 menos la antiderivada evaluada en el extremo inferior del intervalo, es decir, en 1. Realizamos los cálculos aritméticos. Aquí tenemos raíz de 9 elevado al cubo. Raíz de 9 es 3. 3 al cubo es 27. Por 2, 54. 54 entre 3 es 18. Entonces, 18 menos 9 es 9. Y luego aquí tenemos 2 tercios. Y en una unidad hay 3 tercios. 2 tercios menos 3 tercios menos un tercio. Menos un tercio por menos 1 más un tercio. Entonces, como en cada unidad hay 3 tercios y tenemos 9 unidades, 3 por 9 son 27 tercios más un tercio. 28 tercios
de unidades cuadradas.